Esta noche tenemos a nuestro invitado, al doctor Cristian Núñez, cirujano maxilofacial. El doctor Núñez, cirujano dentista de la Universidad de Chile, profesor asistente del Departamento de Cirugía y Traumatología Bucal y Maxilofacial de la Universidad de Chile, especialista en cirugía maxilofacial, diplomado en implantología quirúrgica y también diplomado en oclusión y trastornos temporomandibulares, donde por algún tiempo nos conocimos. Y hoy día el profesor Núñez nos va a presentar el tema tratamiento quirúrgico y ortopédico de las fracturas condilares, evaluación y comparación de resultados. Doctor Núñez, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, darle gracias, doctor Díaz. Como lo comentó la pasada, yo tuve la fortuna de ser alumno de su grupo de trabajo, así que para mí es un honor volver acá como invitado, digamos, del ciclo de reuniones que tienen mensualmente. Bueno, me invitaron a participar y propuse, digamos, este tema que yo creo que une ambas especialidades. Yo tuve, a poco andar de egresado, entré en la parte funcional, fui alumno del diplomado, siempre buscando una orientación quirúrgica en el mediano plazo. Posteriormente me formé en la especialidad y siempre he tratado de mantener alguna vinculación, digamos, con el tema de disfunción o trastornos temporomandibulares. Yo creo que esto es un buen puente, una buena manera de interrelacionar conceptos y conocimientos que pertenecen, yo creo, a ambas áreas. Bueno, yo en general, cada vez que me toca participar de alguna presentación, cuento un poco de los lugares donde yo trabajo, porque la verdad que la mayoría de la experiencia que voy a presentar acá, por no decir toda, proviene de nuestros pacientes que son del ámbito hospitalario. Y estos son los lugares donde hablo nosotros porque la verdad que nuestro trabajo es básicamente en equipo. Y estos son los lugares donde yo tengo la fortuna de poder desarrollarme profesionalmente y donde van a provenir la mayoría de los casos y pacientes que vamos a ver durante la presentación. Como comentó el doctor Díaz al principio, bueno, yo soy académico de la facultad hace algún tiempo. Trabajo con el equipo de cirugía maxilofacial del Instituto Traumatológico, también en la unidad de emergencia del Hospital Barros Luco y en el equipo de cirugía de cabeza y cuello maxilofacial del mismo hospital. Cada uno con realidades distintas, con pacientes distintos, perfiles epidemiológicos diferentes, pero la verdad que la patología termina siendo la misma. Y como les comentaba, lo que voy a mostrar es fruto del trabajo que hemos ido haciendo, digamos, en estos diferentes centros. Para introducir un poquitito en el tema, algunos conceptos generales respecto a las fracturas condilares. La verdad que la epidemiología es bastante amplia al respecto. Las series son bastante variadas en cuanto a la estadística. Este trabajo es un artículo importante que habla de una prevalencia más o menos entre el 20 y 60% de las fracturas, del total de fracturas mandibulares son fracturas condilares. Yo diría que en trauma, o en trauma facial, maxilofacial, sigue siendo un tema aún controversial. Yo diría que la mayoría del resto de la patología traumática del esqueleto facial, diría que está bastante zanjado, salvo diferencias en cuanto a algunos protocolos distintos, materiales diferentes, pero la verdad que los principios de tratamiento están más o menos estandarizados o protocolizados. Pero en esta área yo creo que aún hay algunas controversias que están en desarrollo. En general, históricamente, más que en la evidencia actual, la toma de decisiones respecto al tratamiento se ha basado básicamente en la experiencia y en la habilidad de los equipos tratantes. Y en general han habido históricamente dos tendencias, que es el tratamiento abierto, el tratamiento quirúrgico, o el tratamiento cerrado, que va a depender también de las indicaciones y el entrenamiento y la decisión que adopte cada equipo. Aquí podemos ver a muy grosso modo algunas alternativas de tratamiento, que son las que disponemos actualmente. Una imagen clásica, digamos, de un bloqueo intermaxilar, probablemente para tratar una fractura de este tipo en forma ortopédica. Una salvedad, yo diría que esto durante muchísimos años fue la alternativa de tratamiento. De hecho, yo creo que durante mi formación como especialista, no hace mucho tiempo atrás, yo diría que esto era como el estándar, o era lo que más se hacía, y estaba un poco en desarrollo o en espera de resultados, cuál era la experiencia que se estaba consiguiendo con el tratamiento quirúrgico. La imagen de acá muestra una reducción y osteosíntesis de una fractura de cóndilo, y yo diría que en la actualidad es algo que está prácticamente consolidado.
Acá un reemplazo articular de origen traumático, también un paciente que sufrió un traumatismo por un arma de fuego, que también es una alternativa que disponemos en la actualidad. Y finalmente el apoyo o el tratamiento endoscópico a este tipo de fracturas, que también requiere una curva de aprendizaje bastante más larga. Yo tengo la fortuna de participar de un equipo en el trauma donde tenemos este tipo de aparatología, pero la verdad que la curva de aprendizaje es lenta. Y en manos de gente con más experiencia, por lo menos enfocado en el tema del tratamiento de las fracturas de cóndilo, yo diría que el apoyo endoscópico es mucho más eficiente y útil que el tratamiento integralmente endoscópico, lo que en la actualidad más se hace. Bueno, indicaciones de tratamiento quirúrgico, yo diría que hay algunas que son absolutas y son incuestionables, como por ejemplo el desplazamiento del segmento condilar a la fosa craneal media, que es una situación muy excepcional. Yo no he tenido participación en algún caso como este, pero la literatura lo describe. Tiene obviamente una condicionante que es obvia y un componente neuroquirúrgico que implica un tratamiento abierto de todas maneras. En casos de fracturas condilares expuestas también es una indicación absoluta, y esto sí es más frecuente, porque esto puede provenir de traumas provocados por arma blanca o arma de fuego, que es algo que en nuestra sociedad, en nuestra realidad, diría que va en un aumento bastante importante. Asociado también a cuerpos extraños articulares, también con la indicación de poder, digamos, removerlo. Obviamente en esa situación el tratamiento quirúrgico va a ser una necesidad. Y en casos de luxaciones laterales extracapsulares también es una indicación para el tratamiento abierto. Otras indicaciones que podrían ser algo más relativas, como por ejemplo la imposibilidad de obtener una oclusión por medios convencionales de tratamiento ortopédico, la asociación con otras fracturas faciales, básicamente el tercio medio, en pacientes desdentados que presenten fracturas bilaterales. Insisto, si bien no es una indicación absoluta, es una alternativa bastante viable, o en caso de desplazamiento severo de la fractura. Y este desplazamiento severo, que puede tener una interpretación un poco subjetiva, no lo es tanto, porque la verdad que desplazamientos, digamos, condilares de 15 o 30 grados de ahí en adelante podría ser una indicación, o bien situaciones en las que la rama mandibular se acorte más de 5 milímetros también es una indicación de tratamiento abierto, debido a las implicancias estéticas que esto podría tener a mediano o largo plazo. La población pediátrica yo diría que es una realidad o una situación especial, particular, y en donde todavía el tratamiento ortopédico yo diría que es más usado que el tratamiento quirúrgico para este segmento etario, para esta población de pacientes. Ya, dentro de las fracturas mandibulares en niños, yo diría que en este caso las fracturas condilares son más prevalentes, tienen el índice de prevalencia más alto y se presentan de manera bilateral en un 20% de los casos, habitualmente asociadas a traumatismo de la región del mentón. Las intracapsulares son más comunes de encontrar en niños en edades más tempranas. En caso de que encontremos una oclusión no alterada o con alteraciones mínimas, el tratamiento en base a observación y controles podría ser una alternativa viable. Y en caso que el paciente se presente en la consulta con una maloclusión, probablemente en este caso la instalación de aparatos ortopédicos para conseguir una reducción en cuanto a la oclusión y un posterior tratamiento kinésico, yo creo que sería la indicación más pertinente. Bueno, otro tema que es importante, que tampoco, yo diría que es otra de las situaciones que no está claro del todo zanjada, tiene que ver con las clasificaciones. En este tema en particular hay una enorme cantidad de clasificaciones, lo cual habla de que si es muy amplio, probablemente ninguna de ellas es tan buena como para poder adoptarla como referencia única. En general, el nivel anatómico en cuanto a la clasificación de esta fractura se considera como el componente crítico. Ya eso como que tendería a establecer una indicación y tendría un componente, una interpretación pronóstica. Por lo tanto, el componente anatómico, el nivel de la fractura, sería una situación que uno debería exigirle por lo menos a cada clasificación respecto a este tema. Ya, hay otras cosas que también han contribuido a que haya ciertas confusiones en el lenguaje común que se utiliza en diferentes sociedades o en diferentes escuelas, que tiene que ver con lo que es un desplazamiento, con lo que es la desviación o con lo que es la dislocación. Ya hay diferentes escuelas que tratan este tipo de cosas y para cada una de ellas son conceptos que tienen definiciones un poquitito distintas. Yo diría que esta clasificación, que es muy antigua, es de los años 70, de Specialist Roll, yo diría que es la clasificación que aún seguimos ocupando con mayor frecuencia. Yo diría que es bastante amigable
amigable en cuanto a su taxonomía, y la que nos entrega más información transversal, digamos, principalmente para tener una comunicación fluida con nuestros pacientes y también entre colegas, de manera de poder intercambiar opiniones y poder llegar a una propuesta terapéutica. Aquí están las diferentes subclasificaciones, no viene al caso de dividir cada una de ellas, pero yo diría que es la que está más vigente aún, pese a lo antiguo de la referencia, por lo que les comentaba anteriormente. Como les decía, ¿por qué las clasificaciones son múltiples y no hay alguna que se considere tan estándar respecto a otras? Es porque ha habido dificultades para lograr acuerdos y consensos. Como les decía anteriormente, hay algunos conceptos que son distintos en las diferentes escuelas que tratan este tipo de lesiones. La recomendación es ojalá elegir una clasificación que entregue una mejor comprensión de la lesión, tanto desde el punto de vista anatómico como desde el punto de vista terapéutico y pronóstico. Y lo otro, que es sumamente importante, que es considerar los riesgos y los beneficios que va a tener el tratamiento que nosotros recomendemos o propongamos a nuestro paciente. Acá algunas imágenes que muestran lo anterior. Va a depender mucho de la realidad hospitalaria me refiero a ya sea clínica o hospital donde estemos trabajando. El diferente apoyo en cuanto a exámenes complementarios, básicamente imagenológicos. Aquí tenemos una radiografía panorámica que yo diría que por año fue históricamente lo más usado, una fractura intracapsular bilateral. Acá abajo tenemos un corte coronal de un escáner con una fractura también bilateral, un poquitito más baja. Es evidente la diferencia en cuanto a la resolución y a la información que nos otorga uno u otro examen. Radiografías convencionales que probablemente los servicios de urgencia pública todavía están disponibles y se usan de manera masiva, pero que claramente entregan una información muchísimo más limitada. Escáner de mejor calidad, que muestra lo mismo, un detalle anatómico mucho más preciso, una reconstrucción 3D, que si bien no tiene un grado de especificidad diagnóstica muy alto, pero sí es bastante útil para explicar al paciente y para poder hacer planificación, son bastante, digamos, útiles. Aquí un corte axial que muestra una fractura asociada a esta fractura de cóndilo y bueno, una reconstrucción con otra proyección. Claramente el escáner para nosotros es el gold estándar en este minuto en cuanto a imágenes, pero no están disponibles en todos lados, por lo tanto también hay que tener la capacidad de interpretar imágenes que sean un poco más básicas y no va a ser motivo de eximir de la responsabilidad de tomar una buena decisión. Acá lo mismo, otras imágenes con diferentes contrastes, diferentes software o calidades de escáner, también un corte coronal, otra fractura bicondilia, bilateral. Por acá lo mismo, aquí proyecciones en diferentes sentidos y las diferentes herramientas que disponemos para trabajar en software, para hacer reconstrucciones y diferentes maniobras que nos permitan tener una visión un poquitito más global e integral del diagnóstico. Insisto, esto para fines diagnósticos no es muy útil, pero sí otorga bastante información para explicar al paciente. Es lógico que esto es mucho más práctico, versátil y más cómodo para poder conversar. Por lo tanto, la interpretación de estas imágenes hay que hacerlas en ese contexto. Acá lo mismo, una serie diferente de imágenes, cortes coronales, fractura del lado derecho, subcondilar, cortes axiales, que muestran lo mismo, una fractura de cóndilo derecho, allá lo mismo, otras imágenes coronales, diferentes proyecciones, diferentes imágenes y diferentes equipos por lo menos. Bueno, este artículo la verdad que es antiguo, es del año 2003 si no me equivoco, pero yo diría que sigue teniendo altísima vigencia. Yo se lo recomiendo a que le interese interiorizarse un poco más del tema. Es bastante largo, bien detallado en cuanto a sus conceptos, pero hace un análisis bastante amplio respecto a las consideraciones biológicas que acompañan este tipo de patología. A modo muy de resumen, habla de que el éxito del tratamiento de este tipo de fractura va a depender mucho de la capacidad individual de adaptación y del carácter biológico que presente ese enfermo, lo cual tiene a su vez otras implicancias que tienen que ver con la edad, con la comorbilidad, etc. O sea, claramente las condiciones del paciente tienen una importancia mayor, digamos, en cuanto al pronóstico que nosotros podamos ofrecer. Lamentablemente no hay datos a la fecha que nos permitan decir que un paciente se va a comportar mejor con un tipo de tratamiento que otro.
Si fuera así, prácticamente la discusión estaría zanjada. Obviamente que las fracturas bilaterales van a requerir del máximo de potencial de adaptación en las diferentes estructuras o superestructuras del sistema, músculos esqueletales, musculares, dentoalveolares, etc. Al no devolver la anatomía, claramente el tratamiento cerrado, que no por ello va a quedar fuera de las indicaciones, sigue siendo una alternativa terapéutica, pero obviamente va a requerir de mayores potenciales de adaptación. Y por ello la indicación de una u otra alternativa va a requerir de un análisis detallado en cuanto a ello. El tratamiento abierto, si bien requiere menos potenciales adaptativos en el paciente, tiene otras condicionantes y otros riesgos que tienen que ver con las estructuras anatómicas que se ven involucradas, las eventuales secuelas que esto puede dejar, el entrenamiento, las capacidades del equipo tratante, etc. Por lo tanto, la decisión tiene que ser hecha, fundamentada básicamente en la experiencia y en el conocimiento del equipo que está acá. Cuando optamos por un tratamiento conservador en base a observación sin ningún aditamento extra, en caso de desplazamientos mínimos de fractura, en caso de que el paciente se presente posterior al trauma en condiciones de oclusión estable, con poco dolor y el compromiso global y general del paciente sea importante, o sea, el paciente esté dispuesto a seguir las indicaciones y a todas las condicionantes que implica tener aparatos de ortopedia con bloqueos intermaxilares por algún tiempo. No todos los pacientes están dispuestos a esto por lo demás. Por lo tanto, eso tiene que ir detallado y explícitamente explicado, de manera que la decisión también se tome en conjunto. En algunos casos optamos por el tratamiento en base a la instalación de aparatos, y esto también tiene algunas indicaciones precisas. El desplazamiento no debe ser mucho, pero nosotros optamos por instalar aparatos de ortopedia en los casos que el paciente se presente posterior al trauma con su oclusión dentaria alterada. Ya, en el momento de instalar aparatos nosotros logramos reducir y básicamente devolver una instalación interoclusal, no una reducción anatómica del foco de fractura, a través del cual nosotros vamos a continuar con una terapia ortopédica esperando que se produzca una consolidación en función. Yo diría que esto requiere, como les decía anteriormente, la colaboración del paciente, controles periódicos, controles permanentes, y no todos los enfermos están en condiciones de recibir este tipo de terapia, por lo mismo. Pacientes neurológicos, con compromiso neurológico de base, enfermedades previas o bien a consecuencia del mismo trauma, pueden dejar puede ser considerada una contraindicación. Bueno, el tratamiento quirúrgico, estos son detalles muy específicos que tienen que ver con la terapia, pero a grosso modo nosotros en general cuando decidimos operar estas cosas lo hacemos en base a la utilización de placas y tornillos de titanio. Podemos optar por la utilización de una sola placa, que debe tener un perfil y características particulares, lo cual ya nos va a dar la suficiente estabilidad para dar paso, digamos, a la neoformación ósea. O eventualmente podemos usar dos placas dependiendo también de la anatomía del paciente. Hay cóndilos que son mucho más delgados, cuyo espesor óseo es menor, por lo tanto esto también depende mucho de las condiciones anatómicas. A veces se producen abulsiones parciales, fracturas por minutas, por lo tanto esto también se evalúa caso a caso, ¿ya? Pero básicamente podríamos hablar de que tenemos como alternativa la utilización de una o dos placas de osteosíntesis. Como detalle extra, en general los sistemas son bastante amplios, existen desde el 1.5 hasta el 2.7 más o menos, pero en general en este tipo de fracturas el grosor de estas placas corresponde más o menos a eso. Ahora, este es un metaanálisis que intenta también aclarar un poco las diferentes alternativas y consideraciones que van implícitas en la elección de uno u otro tratamiento. Ya nos muestra, por ejemplo, que los pacientes que han sido tratados a través de cirugía presentan mucho menor desviación en los rangos de apertura. ¿Ya? Esto puede o no tener algún impacto en la calidad de vida, podría ser, pero es algo que está descrito. ¿Ya? Los rangos de apertura mandibular también tienen una proporcionalidad con los tiempos de inmovilización que hayan sido ocupados en el caso, por ejemplo, tratamiento ortopédico o incluso como complemento al tratamiento quirúrgico. Los rangos de dinámica mandibular lateral o protrusiva también se ven mejorados o recuperados de manera más eficiente cuando ha sido la cirugía de la opción de tratamiento. La mala oclusión por tratamiento se asocia mucho más a tratamiento cerrado y esto ya también nos empieza a acercar un poco a las diferentes indicaciones. Y yo diría que como conclusión de esto,
es algo importante, o sea, a iguales riesgos, la elección de tratamiento más predecible debería ser la que nosotros debiéramos indicar en ese paciente. Nosotros tenemos la certeza que la cirugía no va a generar mayores complicaciones o expone al paciente a riesgos mayores que lo que significaría un tratamiento ortopédico, y tenemos la certeza que podría ser un buen resultado, no tendríamos ningún motivo para obviar, todo lo contrario. ¿Qué factores han sido considerados para la elección de este tratamiento? Como lo mencioné hace un rato respecto a las clasificaciones, el nivel anatómico sigue siendo, cuando uno revisa series grandes de artículos, metaanálisis o revisiones sistemáticas, yo diría que el predictor más fuerte a la hora de tomar una decisión. Una fractura, mientras más baja sea, más indicación quirúrgica va a tener. Ese sería como el concepto muy general. Por lo tanto, como contrapartida, las fracturas intracapsulares tienden a tener aún indicación no quirúrgica. Eso ha ido cambiando, yo diría, en los últimos años, pero en general sigue siendo una tendencia. El tratamiento abierto tendría una indicación en caso de fracturas asociadas. Se discute en estos artículos que en general, cuando uno revisa series con trabajo retrospectivo, muchas veces el solo hecho de que exista la indicación quirúrgica para otra fractura podría llevar al equipo tratante a tomar la decisión de operar esa fractura, considerando que ese paciente ya va a ir a pabellón y ya va a pasar por una intervención quirúrgica. ¿Ya? Y es bueno, y esto es bastante importante, pues muchas veces nosotros yo creo que lo podemos pasar de lado. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de no involucrar en esto, de no evaluar adecuadamente las maloclusiones previas. Yo recuerdo tenemos bien presente el caso de una paciente que tenía como diagnóstico previo una hiporfosis facial de clase 3, un prognatismo importante, que no fue muy bien objetivado, y a la hora de operar tenía una fractura triple, que era, si mal no recuerdo, sinficiaria y condilo bilateral. Se hicieron todas las maniobras de acuerdo a los protocolos establecidos, y claro, al no haberlo tenido objetivo previamente, nos llamaba la atención estar tratando y devolviendo a ese paciente en esas condiciones. Entonces nos costó mucho tomar la decisión de que finalmente esa era su oclusión previa. Hay todo un tema de intentar querer llevar esto a lo más cercano al ideal, y no era el caso. Por lo tanto, esto tiene que ser muy bien evaluado previamente, antes de ofrecer cirugía. Y esto nos puede servir modelos previos, fotografías, etc. La misma referencia al paciente, que finalmente es lo más importante. En cuanto a calidad de vida, yo creo que en el contexto de los trastornos temporomandibulares, obviamente ustedes tienen muchísima más experiencia. Nosotros probablemente, al evaluar resultados, yo creo que eso no es bueno que así sea, pero así no hemos tomado muy en consideración este aspecto. ¿Ya? Pero quisimos indagar un poco al respecto, de manera de someter a los pacientes que les voy a mostrar algunas encuestas o interrogatorios. ¿Ya? Y en cuanto a calidad de vida, uno podía asumir que existen resultados aceptables con ambas tendencias. O sea, no es que uno pueda decir el tratamiento cerrado otorga pésimo resultado, la calidad de vida es mala, o al revés. Yo diría que hay un grupo de pacientes que se juntan en la mitad de la media, digamos, y que presentan buenos resultados con ambas opciones de tratamiento. Algo importante a la hora de tomar decisiones, el paciente juzga sus resultados en base a lo que presenta clínicamente, a diferencia de lo que hacemos habitualmente nosotros, que evaluamos en base a parámetros clínicos. Muchas veces al paciente entre abrir 40 o 35 no es algo muy importante, ¿ya? Pero sí el dolor y la disfunción y otros signos clínicos que pueden ser un poco más difíciles de evaluar dentro del seguimiento postoperatorio son para el paciente situaciones de mucho más importancia. En general, esto concluido del N de pacientes tratados quirúrgicamente, el riesgo neurológico y estético es bien bajo. Yo les voy a mostrar un poquitito más adelante en qué consiste un poco esta cirugía y cómo nosotros la enfrentamos. Ya, para explicar por qué el daño finalmente no es muy alto, para desmitificar un poco eso. Y el riesgo estético tampoco es alto. ¿Ya? Y finalmente la cirugía en términos globales es comparable con el tratamiento cerrado. En estudios que son metodológicamente han sido bien hechos, ya comparados diagnósticos e indicaciones más o menos parecidas. Esto es algo, bueno, es algo de evidencia que nosotros hemos ido presentando. Para nosotros es bien importante, digamos, tener un poquitito clara la realidad en la cual estamos trabajando. Esto nos ha servido un poco para convencer a las autoridades de nuestros hospitales de la importancia de invertir en material de autosíntesis, en infraestructura y en equipamiento, digamos, para poder tratar estas cosas. Esto fue un estudio que hicimos entre el año 2006 y 2010, con una prevalencia de cerca de 400 pacientes, fracturas óseas,
en donde la prevalencia de fracturas mandibulares fue claramente la más alta. Ya, aquí también hay un sesgo, porque esto fue hecho en una unidad de urgencia dental y maxilofacial de un hospital. Aquí no fueron evaluados pacientes globalmente que fueron tratados por neurocirujanos o cirujanos de otras especialidades. Esto solamente es de la realidad nuestra. Y yo diría que la tendencia ha ido cambiando. En general, cada vez somos más partícipes de la evaluación integral de estos pacientes, por lo tanto esto probablemente va a cambiar ahora. Pero en general en este estudio, que fue realizado en 4 años por un N que no era menor, nos mostró una prevalencia o un porcentaje de fracturas mandibulares que era importante. Y dentro de ellas las fracturas de cóndilo tenían una representación también relevante, está dentro de los 3 diagnósticos más prevalentes. Este otro estudio que hicimos en el Instituto Traumatológico, nuestro equipo Maxilo, un estudio de 10 años que también fue bastante similar a lo que muestra la literatura internacional, rangos etarios que son cercanos, se encuentran principalmente en la tercera década de vida, con fracturas condilares entre el segundo y tercer lugar de importancia en cuanto a todas las fracturas mandibulares, 14 cercano al 15%, y bueno, diferentes etiologías, no viene al caso. Y bueno, la evidencia finalmente en cuanto a lo que es la reducción abierta en este momento, yo creo que en los últimos 5 años es categórica en cuanto a la indicación que tiene, a los buenos resultados que se presentan. Yo diría que básicamente, salvo fracturas intracapsulares muy altas, la tendencia actual es el tratamiento quirúrgico en este tipo de fracturas. Acá hay algunos artículos que son algunas papers bastante importantes en el área nuestra y que han confirmado lo que les comentaba anteriormente. En cuanto a la manera de acceder a este tipo de fracturas, por una parte está la parte terapéutica específica en base a la osteosíntesis y por otro lado tiene que ver con los abordajes, con los accesos quirúrgicos que utilizamos. Y esto también depende mucho de la experiencia y el entrenamiento de cada equipo. Pero para nosotros, diríamos que los abordajes retromandibulares transpalotideo, que es lo que les voy a mostrar algo a continuación, tiene las mejores, el mejor, digamos, equilibrio costo-beneficio, ya desde el punto de vista de tiempo quirúrgico, de seguridad, de exposición del foco de fractura, de complicaciones postoperatorias. Es lejos, y diría yo en este minuto, el abordaje más utilizado. Aquí algunas imágenes para mostrar un poquitito esto. Todos son pacientes nuestros que hemos tratado nosotros. En general, yo soy bien proclive al diseño de la referencia anatómica, así que estos monos lo hicimos nosotros. Pero en general nos permite tener una orientación espacial, a mí por lo menos me sirve, y lo hemos hecho de esa manera. Una referencia importante, la rama condilomandibular, rama del endofacial y los diferentes planos que vamos atravesando para finalmente llegar. Aquí tenemos la microplatisma, tenemos la incisión de la cápsula parotídea y tenemos la incisión de la cincha mandibular. En otro paciente, pero aquí podemos mostrar diferentes relaciones anatómicas, básicamente el nervio facial, que diría yo que es la estructura anatómica que más debemos preservar por razones obvias. Y que la experiencia que hemos ido desarrollando, la verdad que el encontrarlo es una variante que puede o no estar presente. Diría que prácticamente es más o menos equitativo la cantidad de veces que nosotros encontramos en el trayecto o durante la cirugía ramas del nervio que protegemos bajo diferentes técnicas, y en algunas oportunidades ni siquiera se identifica en el electroporato, lo cual no significa que haya un daño iatrogénico, sino que tiene que ver con las características anatómicas propias de cada enfermo. Pero acá hay un acercamiento para mostrar el detalle de cuando encontramos el nervio en el trayecto, lo identificamos, lo protegemos y tratamos de no cortar, por supuesto. Acá el detalle de una osteosíntesis, aquí tenemos la fractura reducida, alineada, y acá, esto la verdad que lo ocupamos esta es una placa que tiene una utilidad y una indicación específica, una placa de un costo más alto, una placa tridimensional, que además se especifica en la medida que uno la va atornillando, termina a reducir el foco, es súper útil, versátil, pero mucho más caro. Así que creo que la hemos usado 1 o 2 veces, pero hay un detalle un poco para mostrar que las diferentes alternativas en cuanto a equipamiento también lo tratamos de usar. Bueno, el trabajo que hicimos estudiar
o demostrar que las fracturas de cóndilo tratadas mediante métodos quirúrgicos tenían mejores resultados en estos tres ítems morfofuncionales, sintomáticos y de autopercepción que las fracturas que eran tratadas en forma ortopédica. El objetivo general fue comparar los resultados de estas variables, sintomática, morfofuncional y autopercepción de estas fracturas de cóndilo tratadas de manera quirúrgica versus aquellas tratadas de manera ortopédica. El objetivo específico de identificar la autopercepción respecto a los cambios que se presentaban en la evolución de estos pacientes por tratamiento en ambos grupos, según un índice específico, identificar dolor actual en las diferentes funciones mandibulares, detectar disfunción según el índice Eskimo en ambos grupos de trabajo y valorar radiográficamente qué diferencias se presentaban desde el punto de vista morfológico entre el cóndilo fracturado y la longitudinal en ambos grupos de trabajo. Metodológicamente era un estudio observacional, analítico, que comparó resultados morfofuncionales, sintomáticos y de autopercepción en fracturas tratadas entre ambos grupos en dos centros de trauma, el Instituto Traumatológico y el Hospital Barro Grupo respectivamente, que son los lugares donde yo trabajo. Yo creo que esto es lejos lo más complicado, porque uno empieza a revisar fichas y se da cuenta que tiene un montón de pacientes, y cuando empieza a acotar, se va quedando con, yo diría que es menos de la mitad. En principio eran bastante más pacientes, fueron quedando 40 que fueron ingresados por esto, pero de esos 40, 20 reunieron los criterios de inclusión y finalmente estos 20 los dividimos en dos grupos de pacientes tratados quirúrgica y ortopédicamente. Hago esta salvedad porque la verdad que esto no es desde el punto de vista epidemiológico algo tan infrecuente. Yo antes de revisar y terminar la presentación, quizá yo creo que por lo menos una vez al mes debemos tener algo de esto. Sacar la cuenta chuta, 2 hospitales, 10 años, es mucho más lo que tenemos, digamos. Pero a la hora de querer recopilar esa información es sumamente complejo. Aún cuando nosotros trabajamos en lugares que están asociados a la docencia, a la formación de becados, pero la verdad que es complicado. Bueno, las típicas imágenes, como llegan estos pacientes, mordida abierta, instalación de algunos aparatos para el manejo de urgencia. Esta imagen ya la habíamos visto a lo largo de la presentación, tipo fractura, reconstrucción, tratamiento quirúrgico. Otro paciente con una fractura doble, simficiaria de cóndilo, lo mismo, fractura, reducción, osteosíntesis. Otra paciente, sexo femenino, caída, golpe en el mentón, fractura de cóndilo derecho, reducción y osteosíntesis. Más o menos la secuencia es la misma. Los criterios de inclusión, entonces, pacientes mayores de 15 años sin discriminación por género que fueron ingresados con diagnóstico de fracturas de cóndilo en ambos centros y tratados en este periodo de tiempo entre el 2008 y el 2017. Exclusión, fichas clínicas con datos incompletos, cualquier comorbilidad que afectara a la consolidación ósea o patología neurológica que impidiera una adecuada evaluación de los resultados. ¿Qué parámetros evaluamos? Desde el punto de vista anamnésico, oclusión y calidad de la cicatriz. La verdad que los resultados que voy a mostrar son aquellos que comparan ambos tratamientos. Obviamente que la cicatriz está presente en pacientes tratados quirúrgicamente. Por lo tanto, si bien estos fueron todos los parámetros que evaluamos, solamente voy a presentar los resultados de aquellos que compararon ambos tipos de tratamiento. Tenemos entonces a nivel anamnésico la oclusión, a nivel del examen clínico la disfunción clínica y desde el punto de vista imagenológico las modificaciones que se fueron presentando en la morfología de cóndilo ramo. Cuestionario índice anamnésico Fonseca, que tiene la ventaja de esto que es un cuestionario abreviado, acotado, muy sencillo y con preguntas muy básicas que la responde el paciente, no hay una intervención del tratante. El índice Eskimo, que tiene también diferentes subítems que evalúan, por ejemplo, los rangos de movimiento en cuanto a amplitud, deterioro de la movilidad y dependiendo de qué tan complejo o severo se le asigna un puntaje. Lo mismo que la función articular, en cuanto a los tipos de movimiento, ruidos y eventuales desviaciones, que también se les asigna un número. Dolor muscular, lo mismo, se parten en diferentes zonas y de acuerdo a la respuesta clínica se le asigna un puntaje. Dolor articular, en palpación, tanto lateral, dolor, o sea, ausencia de dolor o dolor en palpación lateral o posterior, dolor en los movimientos mandibulares, ausente o presente en dos o más movimientos. Aquí tenemos el detalle de cómo se hace la evaluación imagenológica de la morfología condilar, que la verdad que es algo sumamente sencillo, bien básico, ¿ya? Donde se trazan algunas líneas de manera de poder comparar la rama mandibular del lado sano respecto al lado
fracturado. Fracturado y tratado, ¿ya? Versus el lado fracturado y tratado en base a osteosíntesis, o bien versus el lado fracturado y tratado en base a tratamiento cerrado. ¿Ya? Aquí una imagen que muestra dos casos diferentes. Aquí hay una osteosíntesis doble respecto a una rama sin daño, allá un tratamiento ortopédico, tratamiento quirúrgico, y claramente se notan diferencias. ¿Ya? Aquí hay una rama más corta, una rama más larga, que esto o no se traduzca en cambios clínicos o estéticos, es otro tema, pero objetivamente sí habían diferencias. Por lo tanto, esto es lo que evaluamos a través del análisis de esta radiografía. Ya la morfología del cóndilo fracturado versus el lado sano, la eventualidad de un acortamiento de rama del lado fracturado versus el lado sano, la morfología condilar, si era regular o irregular. Esto era más o menos subjetivo, pero teníamos algunos parámetros como para poder considerar lo que se acercaba o se alejaba de la normalidad. Y los resultados de ambos grupos de tratamiento, por ejemplo, en cuanto al índice de Fonseca, vimos claramente que los niveles de disfunción articular, que en general en cuanto a la severidad fueron leves, eran mucho mayores en los pacientes que habían sido tratados en forma ortopédica versus quirúrgico, considerando que es un N reducido, hay que interpretarlo en ese contexto. Ya, disfunción articular, recuerda este otro índice, claramente había una diferencia y este es estadísticamente significativo entre los índices de disfunción articular para el tratamiento ortopédico versus el tratamiento quirúrgico. Morfología condilar lo mismo, estadísticamente significativo los cambios en cuanto a la morfología, mucho más irregular en aquellos pacientes que habían sido tratados de manera ortopédica. Acortamiento de rama, lo mismo, estadísticamente significativo, mucho más acortamiento en casos de pacientes tratados por métodos cerrados o no quirúrgicos. Bueno, finalmente, en cuanto a la discusión, la mayoría de los pacientes que fueron tratados y que pertenecen o que son portadores de esta patología son hombres, género masculino, de entre la tercera y cuarta década. En general, la morfología y la longitud de la rama se recuperan con cirugía. Hay mucho menos secuelas oclusales y morfofuncionales en aquellos pacientes que han sido operados. La cirugía no presentaría una morbilidad neurológica ni estética importante. Yo puedo agregar dentro de la estadística de este trabajo, que es un N acotado, de lo que yo recuerdo hacia atrás. Yo llevo 10 años como especialista y me interesé en esto desde el principio. No recuerdo ni un paciente con una paresia permanente. Ya han habido diferentes grados de paresias transitorias, atribuibles a la cirugía, a la separación, al edema, etc. Pero parecias definitivas, afortunadamente no hemos tenido ninguna. Y la verdad que la literatura es bien concluyente con eso, un porcentaje menor al 1%. A pesar de lo que uno pudiera pensar, uno se mete directamente en el trayecto del nervio, pero la verdad que es una cirugía segura. Y los índices o grados de disfunción, por lo menos en cuanto al índice del eran mucho mayores en aquellos pacientes que hayan sido tratados mediante método ortopédico. Bueno, eso en cuanto al trabajo. Yo quería poner una foto y el auditorio probablemente tiene una vinculación más o menos cercana con nuestra especialidad. Pongo aquí algunas imágenes, yo siempre trato de destacar a la gente que ha tenido importancia en nuestra formación. El doctor Augusto, que varios deben conocer, el doctor Pantoja, fue mi mentor desde el comienzo, el doctor Gacitúa y el doctor Quesada, con quienes aún trabajo y tengo la fortuna de compartir todos los días. Y nuestro equipo de trabajo en pleno, digamos. ¿Ya? Aquí está el doctor Guillermo Quesada, que es colega ortodoncista, cirujano, un gran tipo, una gran persona, compañero y amigo. Aquí estamos en el pabellón central del Hospital Barros Luco. Por ahí está el doctor Fermes, que es el anestesiólogo del equipo hace como 40 años. Nuestra ex arsenalera, hay gente que pasa con nosotros. Esto es un servicio de urgencias. Que les habla está el doctor Quesada, amigo, compañero de trabajo. El doctor Ortega, que está por acá y que nos ayudó en toda la parte metodológica del trabajo. El doctor Quesada, que es anestesiólogo y una de nuestras arsenaleras. Por acá, nuestro equipo del Instituto Traumatológico, el doctor Cerda, el doctor Gacitúa, que les habla, después de una guerra un poquito intensa, y una imagen del departamento de cirugía de la facultad. Hay algunos cambios, gente que se ha ido, gente que se ha incorporado, pero más o menos el grueso de la gente que está ahí, hasta el día de hoy, comparte con nosotros. Bueno, yo le quería dar las gracias, doctor, porque finalmente el compartir los conocimientos nos permite ir mejorando también en nuestros resultados. Así que vuelvo a agradecer la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Gracias, doctor Núñez. Se ofrece la palabra si hay alguna duda, alguna inquietud respecto al tema. Yo tengo no sé si es una duda, pero